Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Roma llevaba más de una década resistiendo derrotas, resistiendo asedios, resistiendo la presencia en su propio suelo de uno de los generales más temidos de todos los tiempos, de Aníbal Barca. Pero en el año 207 a.C. la amenaza se duplicó. Desde el norte, otro Barca, otro hijo de Amílcar, Asdrúbal, cruzó los Alpes al frente de un nuevo ejército, dispuesto a reunirse con su hermano para dar el golpe final a la República. La tensión era insoportable. Dos enemigos avanzando desde dos frentes. Un senado dividido entre el pánico y la esperanza. Una población que rezaba en los templos día y noche. Y dos cónsules que, a pesar de la desconfianza, la rivalidad y las heridas del pasado, tuvieron que hacer lo imposible: jugarse el destino de Roma en una sola maniobra. Hoy recorremos la marcha desesperada de Cayo Claudio Nerón, la astucia de Marco Livio y la batalla que selló el fin de Asdrúbal Barca, Metauro. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 150 de Roma Eterna. Bueno, aunque realmente llevamos algunos más, porque los archivos pretorianos no van numerados como los normales, así que la cuenta total debe rondar ahora mismo los 180 y largos, y estamos en un punto súper interesante en esta edición 77 de la saga republicana, porque se viene Asdrúbal derrapando en tanga como su hermano lo hizo años atrás por las montañas, por los Alpes, pero antes de nada, vayamos por partes. Dejamos el programa anterior de la República a la gente aplacando a los dioses con esa procesión final, y una vez todo listo, los cónsules llevaron a cabo el reclutamiento con un rigor y un cuidado que nadie recordaba que se hubiese aplicado en años anteriores, porque ahora nos la estamos jugando de verdad. Por una parte, con la llegada a Italia del nuevo enemigo se había multiplicado por dos la amenaza, y por la otra, había menos jóvenes que alistar. La guerra estaba menguando. Por ese motivo se obligaba a proporcionar soldados incluso a las colonias de la costa, que se suponía tenían un derecho inviolable a la exención. Las colonias de la costa, por supuesto, se negaron. Dijeron, reclútame esta. Seguramente alguno dijo, reclútame esta. Ante esta negativa, los cónsules fijaron una fecha para que presentaran sus alegaciones ante el Senado y que dijeran a ver en qué derecho se fundamentaba esa exención. Ese día que se fijó, acudieron al Senado, a la curia, los pueblos de Ostia, Alsio, Ancio, Anxur, Minturnas, Sinuesa y Sena, del mar Adriático, y cada pueblo dio lectura a sus títulos para la exención de ese reclutamiento. Pero de nada sirvieron, no le fue reconocida a ninguno la exención. Mientras el enemigo estuviera en Italia, de eso nada, salvo a los de Ancio y Ostia. A los jóvenes de aquellas colonias, eso sí, se les hizo jurar que no pasarían más de 30 días fuera de sus murallas mientras el enemigo estuviera en Italia. Os libráis de la guerra, pero vacaciones as justas, no os vayáis de vacaciones a Grecia mientras estén Asdrúbal y Aníbal en suelo italiano, por favor. Llegados a este punto, todos pensaban que los cónsules debían marcharse ya al frente cuanto antes, porque estaba ya oliendo el asunto, había que salirle al paso a Asdrúbal cuando bajase de los Alpes para evitar que se atrajese a los galos cisalpinos y a Etruria. No olvides que Etruria estaba enfebrecida con la esperanza de un cambio de situación, había intentado sublevarse anteriormente y además por el sur había que mantener a Aníbal empeñado en su propia guerra para que no pudiera salir del Brucio e ir al encuentro de su hermano. Tenemos a un Barca por el norte, a un Barca por el sur, la cosa se puede torcer enseguida y el objetivo es que no se junten. A cualquier precio, que no se junten, por favor. Pero Marco Livio, que no estaba contento con el reparto que se había hecho, no confiaba mucho en sus tropas, mientras que su colega
Cayo Claudio Nerón podía elegir entre 2 ejércitos consulares y un tercero que mandaba en Tarento Quinto Claudio, no acababa de decidirse a salir y había presentado una moción en el Senado para que se llamase de nuevo a filas a los esclavos voluntarios. ¿Cómo sería el asunto? Para que Marco Livio, en lugar de contar con sus tropas asignadas, prefiriese llamar a filas a los esclavos voluntarios de tiempos de Sempronio. El Senado les dio libertad absoluta para cambiar entre tropas, sacar tropas. Les dijo, mira, mientras no os peleéis, haced lo que queráis. Haced permuta, cambiad de provincia, lo que queráis. Lo que queráis, no nos deis la vara. Lo importante es que salgáis uno contra uno y otro contra otro, ya está. Se hizo el reclutamiento de esclavos voluntarios y fueron alistados en las legiones 19 y 20. Y aquí Tito Livio se hace eco de otras versiones que dicen que Publio Cornelio Escipión le envió desde Hispania a Marco Livio refuerzos para aquella campaña, le mandó 8.000 hispanos y galos, 2.000 soldados legionarios y 1.800 jinetes, en parte númidas y en parte hispanos. Tropas que nos cuentan transportó un tal Marco Lucrecio en naves. Escipión, sobradísimo. Vamos, te doy todas esas tropas, a mí no me hacen falta. ¿Qué pasa aquí? También Cayo Mamilio envió a Sicilia cerca de 3.000 arqueros y honderos. Roma se estaba preparando... Voy. Gracias. Se está convirtiendo esto en una costumbre, ¿eh? Se está convirtiendo en una costumbre esto de interrumpirme mientras grabo para darme cartas, no sé, espérate. Ay, ya estoy aquí otra vez, perdona, es que me han vuelto a dar otro mensaje. Una carta remitida desde la Galia por el pretor Lucio Porcio Licino. A ver qué dice. El mensajero que lo traía estaba, vamos, en unas condiciones deplorables, el tío. A ver. Al Senado y al pueblo de Roma. Informo, con la premura que exige la gravedad de los hechos, que Asdrúbal, hermano del cartaginés Aníbal, ha salido de sus cuarteles de invierno. Ya ha iniciado el cruce de los Alpes. Según nuestros exploradores, 8.000 ligures, alistados y bien armados, aguardan al otro lado para unirse a él en cuanto ponga pie en Italia. Si no se actúa con rapidez, se unirán a su causa y reforzarán su ya inquietante avance. Sigue la carta. Por ahora su ejército es débil, pero avanza sin pausa, eligiendo cuidadosamente su ruta, evitando riesgos innecesarios, buscando siempre el flanco más desprotegido de nuestra tierra. Ruego se dé noticia de inmediato a los cónsules. Que se refuerce el norte, que no se permita que los dos hermanos se encuentren sobre suelo italiano. Bueno, pues parece que nos vamos otra vez a la guerra total. Miedo absoluto en Roma, otra vez, pánico. Esta guerra es una cosa increíble. Roma debe decidir una vez más a prisa y corriendo en medio del miedo. Esta carta obliga a los cónsules a concluir precipitadamente el reclutamiento y salir hacia sus provincias antes de lo que tenían pensado, con el propósito de mantener al enemigo cada uno en su zona y no dejar que tomaran contacto reuniendo sus fuerzas, algo que sería catastrófico, como te he dicho antes. No se puede permitir que los dos se junten. Sería el fin de Roma. Pero a veces influyen otros factores que dan al traste con los planes enemigos. En este caso, mucho les ayudó el error de cálculo que tuvo Aníbal, pues aunque estaba convencido de que su hermano pasaría a Italia ese verano del año 207, sin embargo, se acordaba él de los agotadores esfuerzos que le había costado cruzar primero el Ródano, luego los Alpes, peleando durante 5 meses con hombres y terreno, perdiendo un ojo, se quedó tuerto en el camino, y no esperaba ni de coña un paso tan fácil y rápido. Y esa fue la razón por la que Aníbal salió de sus cuarteles de invierno más tarde de la cuenta. No contaba con la velocidad de Asdrúbal, del mismo modo que los romanos en su tiempo no contaban con la velocidad de Aníbal. Pero a Asdrúbal le resultó todo mucho más rápido y fácil de lo que tanto él como Aníbal, como todos pensaban. Los arvernos, el pueblo galo del futuro Vercingetorix, y después otros pueblos galos y alpinos, aparte de darles acogida a las tropas de Asdrúbal, lo siguieron a él a la guerra.
y además, por un lado, Asdrúbal avanzaba por sitios que antes, en tiempos de Aníbal, eran impracticables, pero que ahora sí eran practicables, y por otro, pasaba entre gentes ahora mucho más tratables después de 12 años de comunicación desde que los Alpes se habían hecho transitables. Lo tenía todo más sencillo. Aníbal había abierto camino en territorio ignoto y ahora para Asdrúbal era un poco más sencillo. Y es que al no haber sido visitados anteriormente por extranjeros y no estar ellos acostumbrados a ver en su tierra a ningún forastero, no tenían relación con ninguna clase de hombres, y la primera vez, cuando fue Aníbal, como no sabían a dónde se dirigía el cartaginés, se habían creído que iban a robarles, pero después, cuando las noticias de la guerra púnica, que abrasaba Italia desde hacía 11 años, les habían hecho comprender que los Alpes era un lugar de paso entre dos poderosísimas potencias separadas entre sí por una enorme distancia, en ese caso ya estaban preparados y le habían abierto los Alpes a Asdrúbal. Otra cosa que ayudó también a los romanos es que, pese a ir tan rápido en su marcha, perdió muchísimo tiempo en Placentia. La asedió en vano, en vez de atacarla, se quedó allí, perdió tiempo, creyó que era fácil el asalto a una ciudad situada en el llano y lo animó la fama de la colonia, convencido de que destruyendo esa ciudad infundiría pánico a los demás y generaría el efecto dominó que su hermano sí había conseguido. Con aquel asedio se retrasó tanto él como su hermano, porque estaba abandonando los cuarteles de invierno, estuvo calculando cuánto tardaría y todo se fue al garete y la velocidad se detuvo y eso ayudó a Roma. Una Roma que estaba en pánico absoluto, como te puedes imaginar. Cada cónsul salió por fin hacia su objetivo y la gente, que ya había sufrido la estancia en Italia de un Barca y que a duras penas se le aguantaba en el campo de batalla a ese Barca, veía ahora que venía otro Barca por donde se coló el primero. La gente se preguntaba angustiada qué dioses irían a ser tan propicios a la urbe y al imperio mismo de los romanos como para que hubiese éxito en los dos frentes al mismo tiempo cuando hasta ahora la cosa iba de compensar reveses con triunfos. Porque cuando en Italia la situación de Roma había hecho quiebra en el Trasimeno y en Cannas, los éxitos bélicos de Hispania la habían levantado. Después, cuando en Hispania una serie de desastres, incluida la pérdida de los dos Escipiones, había destruido parcialmente dos ejércitos, acciones bélicas llevadas a cabo con éxito en Italia y en Sicilia habían apuntalado a la tambaleante república. Incluso la distancia de los frentes había dado aire a los romanos. Hasta ahora, la Segunda Guerra Púnica era para los romanos un enorme las gallinas que entran por las que salen. Gano aquí, pierdo aquí, gano aquí. Y ahora, los romanos tenían dos guerras en Italia. Dos generales de grandísimo nivel ponían prácticamente cerco a la ciudad de Roma, y la gravedad del peligro se había concentrado por entero en un mismo punto. Aquel de ellos, que venciese el primero, uniría su campamento con el otro en cosa de pocos días, ya fuera romano o cartaginés. A este miedo se le sumaba también el trauma aún vivo de la muerte de los dos cónsules el año anterior. Una población angustiada por tales preocupaciones acompañó a los cónsules en su marcha hacia las provincias. Y se cuenta que cuando Marco Livio partía para la guerra lleno aún de resquemor, como te dije en el programa anterior, contra sus conciudadanos, Quinto Fabio se le acercó y le dijo: Marco, si admites un consejo, no entres en combate sin conocer bien al enemigo. Observa primero, evalúa. Roma, mírame, Roma no puede permitirse otro error. Marco Livio le respondió: entraré en combate en cuanto eche la vista encima de la columna enemiga, Quinto Fabio. Y este a su vez le dijo: ¿por qué, Marco? ¿Tanta prisa tienes por morir? Y el cónsul Livio le dijo: ganaré gran gloria a costa del enemigo, o si no, por lo menos una satisfacción, que no será honrosa, pero sí justificada sin duda, a costa de la derrota de mis conciudadanos. Marco Livio partía a la guerra no solo con tropas, sino con una herida abierta. La condena del pasado le pesaba más que la espada y la amargura le ardía más que el deber. Cuando Quinto Fabio, prudente como siempre, meticuloso hasta la exasperación, aquí el Cunctator, le aconsejó no entrar en combate a ciegas, Livio respondió con el veneno que tenía dentro. Le dijo que lucharía en cuanto viera al enemigo y que si no lograba ganar, al menos tendría la satisfacción de arrastrar en la derrota a sus conciudadanos. ¿Está loco? Sí, pero bueno, no. Está rabioso, mucho. Pero en Roma el rencor, cuando no mataba, a veces ayudaba a ganar guerras. Mientras tanto,
En el sur de Italia la guerra no daba respiro. Hoy es un programa de venga, aquí, allá, porque no podemos parar. Antes incluso de que el cónsul Claudio llegara a su provincia, Cayo Hostilio Tíbulo había tomado la iniciativa. Al frente de tropas ligeras, lanzó un golpe rápido contra Aníbal que avanzaba hacia el país salentino, desorganizando su columna y sembrando el caos. El resultado, cerca de 4.000 enemigos abatidos y 9 enseñas militares cartaginesas capturadas. Quinto Claudio, que tenía campamentos preparados en las ciudades del territorio salentino, había abandonado los cuarteles de invierno al oír hablar del acercamiento del enemigo. Así que, para no combatir contra 2 ejércitos al mismo tiempo, Aníbal, que también se enteró de todo, levantó durante la noche su campamento en territorio talentino y se retiró hacia el Brucio. Claudio dirigió la marcha hacia el territorio salentino y Cayo Hostilio, que se dirigía hacia Capua, se encontró con el cónsul Claudio cerca de Venusia. Con ambos reunidos, seleccionaron de entre los 2 ejércitos 40.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería, con vistas a que operase con ellos el cónsul frente a Aníbal. 40.000 infantes y 1.500 jinetes. El resto se dio orden a Hostilio de conducirlas a Capua para entregárselas al procónsul Quinto Fulvio, el abonado a Capua, ese no sale de ahí. Aníbal reunió las tropas que tenía por todas partes, en los cuarteles de invierno y en las guarniciones del Brucio, y se dirigió a Grumento, en la Lucania, esperando recuperar las ciudades que por miedo se habían vuelto a pasar a los romanos. Para Grumento, fue también desde Venusia el cónsul romano, reconociendo previamente el terreno, por supuesto, no vaya a ser que caigamos en una emboscada, y estableció su campamento a unos 1.500 pasos del enemigo. La empalizada cartaginesa parecía casi tocar las murallas de Grumento. Había unos 500 pasos de distancia entre una y otra. Y ahora, situémonos sobre el terreno. Haz un ejercicio mental. Entre el campamento cartaginés y el romano se extendía una llanura. Sobre el flanco izquierdo de los cartagineses, el derecho de los romanos, se alzaban unas colinas peladas de las que no desconfiaban ni unos y otros porque no tenían bosque ni escondrijo alguno para una emboscada. Alivio romano, porque madre mía, las emboscadas. Entre medias, en esa llanura había pequeños combates que las fuentes no dan detalles, pequeñas escaramuzas que solía haber siempre. Era evidente que lo único que pretendían los romanos era no dejar marchar de allí al enemigo, mientras que Aníbal, deseando salir, presentaba batalla con todos sus efectivos. Entonces el cónsul, viendo que Aníbal estaba desesperado por entrar en combate y aprovechando las artes de su enemigo, precisamente porque no cabía temer ninguna emboscada en esa colina que te he dicho antes, en esas montañas de antes, envió a 5 cohortes reforzadas con 5 manípulos para que ganaran la cima durante la noche y se apostaran en la ladera opuesta. Les indicó al tribuno militar Tiberio Claudio Aselo y al prefecto de los aliados Publio Claudio, que estaba al frente de este contingente, el momento exacto de salir de la emboscada y atacar al enemigo. Les iban a hacer la cartaginesa clásica 1-0-1. El cónsul, por su parte, formó, al amanecer en orden de batalla, la totalidad de la infantería y la caballería. Poco después, también Aníbal dio la señal de combate y se alzaron en el campamento los gritos de todos aquellos que corrían a por las armas, que se preparaban, y a continuación salieron por las puertas los soldados de a pie y los de a caballo, y desplegándose por la llanura, corrieron en dirección al enemigo. Cuando el cónsul los vio desplegados, notó un punto débil, y ordenó a Cayo Aurunculeio, tribuno militar de la tercera legión, que lanzara a los jinetes de su legión con el mayor ímpetu posible contra los enemigos, que, como si fuera una manada de reses en estampida, se había esparcido por toda la llanura tan desordenadamente que se los podía abatir y aplastar antes de que se formaran en orden de combate. Aníbal aún no había salido del campamento cuando de repente oyó el griterío de los combatientes. El tumulto le hizo salir y ordenar que avanzaran las tropas contra el enemigo. La caballería romana había causado el pánico entre los que iban en cabeza. También estaba entrando en combate la infantería de la primera legión y el ala derecha aliada, y los enemigos en desorden se ponían a combatir como podían contra quien el azar les ponía delante, fuese de a pie o de a caballo, defendiéndose como buenamente podían. Con los refuerzos, la batalla empezaba a cobrar dimensiones mayores, incorporándose los que llegaban corriendo al combate. Aún en medio de la confusión y el pánico, Aníbal intentó reorganizar a los combatientes, una tarea complicadísima, salvo que sea un ejército veterano y un general experimentado. Pero no pudo porque de repente oyó a su espalda el grito de guerra de las cohortes y manípulos que corrían a la carga colina abajo.
Ahora la cartaginesa se la hacían a él. A partir de ahí cundió el pánico y se inició una huida en desbandada. La carnicería no fue mayor debido a que la proximidad del campamento hizo más corta su huida despavorida. Un desastre cartaginés. Fueron más de 8.000 los muertos y 700 los presos. Se capturaron 9 enseñas militares. También murieron 4 elefantes y se capturaron 2. Estos animales no habían sido de ninguna utilidad en este tipo de batalla tan repentina y emarullada. Del bando romano cayeron cerca de 500 entre romanos y aliados. Al día siguiente, el cartaginés Aníbal no hizo ningún movimiento. Se quedó en su campamento agazapado. El cónsul, en cambio, sí que presentó batalla. Sacó a sus hombres, los ordenó, estuvo esperando, y al ver que ningún cartaginés salía, dio orden de recoger los despojos de los enemigos muertos y de sepultar los cadáveres de los suyos. Después, durante varios días, estuvo acosando a Aníbal. Se acercaba tanto al campamento que parecía a punto de atacarlo, pero no lo hacía. Le estaba forzando a presentar batalla, pero Aníbal aguantaba hasta que emprendió la marcha. Se fue. Un día, durante el tercer relevo de guardia, dejando tiendas y fogatas muy numerosas en la parte del campamento orientada de los romanos y unos pocos númidas para que hicieran ver que había movimiento, escapó por otra puerta y tomó dirección a Apulia. Al amanecer siguiente, el ejército romano se acercó a la empalizada y los númidas, según lo acordado, se hicieron ver durante algún tiempo disimulando en las puertas, en la empalizada, y después de engañar durante un rato a los romanos para dar tiempo a los suyos a escapar, espolearon sus caballos y se fueron con los cartagineses. El cónsul Cayo Claudio, cuando se dio cuenta del silencio del campamento y no vio por ninguna parte ni siquiera a los pocos que rondaban por allí, envió 2 jinetes a explorar el campamento a ver si no había peligro, y tras asegurarse bien de que no había peligro alguno, mandó entrar a todos. Se entretuvo allí justo el tiempo que tardaron los soldados en correr a por el botín, después mandó tocar a retirada, y mucho antes de que llegara la noche, se llevó de nuevo a sus tropas. Al día siguiente se puso en camino al amanecer, siguiendo a marchas forzadas por referencias y por huellas a la columna enemiga, y le dio alcance no lejos de Venusia. También en este caso hubo una batalla precipitada, murieron más de 2.000 cartagineses, no hay detalles. Lo que sí sabemos es que tras esta segunda derrota consecutiva, nuestro tuerto amigo se dirigió a Metaponto, marchando de noche y por el monte para no dar oportunidad de un tercer combate. Las cosas para Aníbal se estaban poniendo ahí peliagudas. Janón, que era el que mandaba la guarnición de Metaponto, fue enviado desde allí al Brucio con unos pocos hombres para reunir un nuevo ejército. Aníbal unió las fuerzas de este a las suyas, retrocedió de nuevo hacia Venusia por donde había venido y de allí avanzó hacia Canusio. El cónsul romano le seguía como un sabueso. No había perdido en ningún momento el rastro del enemigo, y como él marchaba a Metaponto, hizo desplazarse a Lucania, a Quinto Fulvio, para que no quedase desguarnecida esa zona. Mientras esto pasaba en el sur, vamos otra vez al norte, porque a la vez que ocurrían estas 2 derrotas seguidas de Aníbal, Asdrúbal, que había renunciado ya a ese asedio en Plaquentia que solo lo estaba retrasando, envió a 4 jinetes galos y 2 númidas con una carta para su hermano Aníbal. Imagínate la escena maravillosa, esos 6 jinetes recorriendo Italia entera, atravesando territorio enemigo, como la escena esa de Gladiator con Máximo corriendo con el caballo, pues así 6 jinetes, esquivando a los romanos, pero, ay. Por desgracia para ellos, no había Google Maps en esa época, no había guía Michelin, o como lo pronuncies tú, y como no se sabía en el camino hasta donde estaba Aníbal, acabaron en Tarento, y unos forrajeadores romanos que andaban por los campos los detuvieron y los llevaron ante el propretor Quinto Claudio. Al principio, ante las preguntas de Quinto Claudio, intentaron eludir el interrogatorio, intentaron responder vagamente, no sé nada, yo estaba de camino por aquí, paseando, pero cuando el miedo, según las fuentes, yo creo que hubo algo más que solo miedo, a la tortura, los obligó a confesar la verdad. Yo estoy convencido de que alguno que otro se llevó una buena sesión de tortura. Entonces sí, revelaron lo que estaban haciendo. Revelaron que llevaban una carta de Asdrúbal para Aníbal. En ese momento, el propretor se quedó mudo, porque esa carta es un tesoro, esa carta podía decidir la guerra. De manera inmediata, sin pestañear, junto con dicha carta, sellada como estaba, sin tocar nada, no se atrevió, fueron los presos entregados al tribuno militar Lucio Virginio
para que los trasladaran automáticamente al cónsul Claudio, enviando además 2 escuadrones de samnitas como escolta. Lo que es la vida, ¿eh? Samnitas como escolta. Bueno. Este grupo llegó corriendo ante el cónsul Cayo Claudio Nerón, se procedió a leer la carta por medio de un intérprete y se interrogó a los presos. Entonces Claudio pensó que las circunstancias de la República no eran como para que cada uno, según la práctica habitual, hiciese la guerra por su cuenta en sus límites de la provincia asignada con su propio ejército contra el enemigo señalado por el Senado, sino que Cayo Claudio Nerón se convenció de que hacía falta un golpe de audacia y de imaginación, algo imprevisto, algo inesperado, un movimiento arriesgado que en un principio provocaría tanto alarma entre los ciudadanos como entre los enemigos, pero que al final les haría pasar de un gran temor a una gran alegría. Y entonces envió a Roma, al Senado, la carta de Asdrúbal y al mismo tiempo otra carta suya en la que decía: Padres conscriptos, he interceptado una carta enviada por Asdrúbal a su hermano Aníbal. En ella, el cartaginés le comunica que espera encontrarse con él en Umbría. La amenaza es clara. Si no actuamos con rapidez, los 2 ejércitos cartagineses se unirán en el corazón de Italia. Por ello, propongo que se haga venir a Roma a la legión estacionada en Capua, que se ordene una leva inmediata en la ciudad y que el ejército urbano sea enviado a bloquear el paso del enemigo en Narnia. Un golpe rápido y coordinado puede evitar lo que sería un desastre irreparable. Esa es mi propuesta, ese es mi deber. Envió también mensajes al territorio larinate, marrucino, frentano y pretuciano, por donde iba a pasar con su ejército, para que todos ellos sacasen de los campos y las ciudades a la carretera provisiones preparadas para alimentar a sus soldados y que sacasen caballos y otras bestias de carga a fin de que hubiese medios de transporte en abundancia para los que estuviesen agotados. Escogió entonces, personalmente, los mejores hombres, romanos y aliados, de todo su ejército, reunió 6.000 de a pie y 1.000 de a caballo, y les hizo saber a ellos que quería ocupar la ciudad de Lucania más próxima junto con su guarnición cartaginesa, que estuviesen preparados para la marcha. Salió por la noche con esos hombres y en lugar de ir hacia Lucania, giró en dirección al Piceno. El cónsul realmente lo que hacía era avanzar hacia su colega, hacia el norte, forzando la marcha todo lo que podía, después de dejar al frente del campamento a su legado Quinto Cacio. En Roma el pánico y la confusión eran tan intensos como cuando Aníbal se acercó a Roma. La gente no sabía si alabar o censurar la audacia de la marcha del cónsul. Era evidente que la valoración de este hecho iba a depender del resultado. Hasta ahora, el hecho era que cerca de un enemigo tan temible como Aníbal, se había dejado un campamento sin general, con un ejército al que se había quitado lo que más valía, lo más escogido, y el cónsul había dado a entender que marchaba a Lucania cuando en realidad se dirigía al Piceno y a la Galia, al norte, y la mejor protección que dejaba el campamento era la ignorancia del enemigo, que no sabía que lo habían abandonado el general y parte del ejército. La maniobra era muy audaz. La gente se preguntaba qué ocurría si esto se descubría y Aníbal perseguía con todo su ejército a Nerón, que había marchado con solo 6.000 hombres, o qué pasaría si decidía atacar el campamento dejado como botín, sin fuerzas, sin mando y sin auspicios. Aumentaban el pánico, las antiguas derrotas, ese recuerdo, esa herida que no se había cerrado, y la muerte de los 2 cónsules del año anterior. Todo ello se había producido cuando había en Italia un solo barca, un solo general, un único ejército enemigo. Ahora habían pasado a ser 2 las guerras púnicas. En Italia había 2 ejércitos enormes, casi 2 Aníbales, uno al norte y otro al sur. Porque Asdrúbal, hijo del mismo Amílcar, era un general igualmente activo, con la experiencia adquirida a lo largo de los años en la guerra contra Roma en Hispania, con la fama además de su doble victoria aniquilando a 2 ejércitos con sus brillantísimos generales, los 2 Escipiones, el padre y el tío del futuro africano. Con todo esto, él podría incluso ufanarse mucho más que el propio Aníbal. Sin lugar a dudas, él había ido más rápido que su hermano desde Hispania, y había reunido armas galas mucho más rápido. Él había reunido un ejército en los mismos lugares donde a Aníbal se le habían muerto de hambre y de frío los suyos. Además, Asdrúbal y Cayo Claudio Nerón ya se conocían, porque cuando estuvo en Hispania Claudio Nerón le había burlado, igual que a un chiquillo, cuando estuvo casi emboscado en un desfiladero. La marcha estaba siendo extenuante, una marcha que recuerda a esos 7 días de Escipión bajando
desde Tarraco, desde la zona de Tarraco hasta Karjalast. Y cuando el cónsul había dejado al enemigo a tanta distancia que ya no entrañaba riesgo desvelar su plan, hizo a todos detenerse, acampó, reunió a todos y les dijo: soldados, hoy no marchamos hacia la incertidumbre, hoy marchamos hacia la victoria. Ningún general, ni en esta guerra ni en ninguna otra, ha trazado jamás un plan más audaz ni más seguro. Nuestro colega, Marco Livio, espera en el frente, y a su lado, un ejército que, sin nosotros, bastaría para resistir, pero no para vencer. Con nuestra llegada, inclinaremos el peso de la guerra. Bastará una voz, una palabra en el campo de batalla, ha llegado otro cónsul, ha llegado otro ejército, y los corazones enemigos se rendirán antes que nuestras lanzas lo exijan. Un rumor puede decidir un combate. Un simple rumor puede decidir la suerte de Roma. ¿Y qué rumor será ese? ¿Qué rumor, os preguntáis? El de vuestra marcha, el de vuestro valor. Seréis vosotros quienes recogeréis los frutos de la gloria. Seréis vosotros quienes venceréis donde tantos otros solo resistieron. Y mirad a vuestro alrededor. Mirad cómo os observa la patria entera. Hombres, mujeres, ancianos, os llaman libertadores de Roma. Os bendicen en cada voto, en cada lágrima, en cada súplica. Hoy no marchamos para sobrevivir. Hoy marchamos para salvar Roma. Marchamos para escribir nuestro nombre en la eternidad. Tal y como dice aquí Claudio Nerón, las fuentes nos cuentan que la marcha de su ejército fue como un desfile triunfal previo a la batalla. Los soldados veían, asombrados, con cuánta concurrencia, con cuánta admiración, con qué simpatía presenciaba la gente su paso. Y por Hércules, que en tantas partes flanqueaban su paso filas de hombres y mujeres que afluían de cualquier parte del campo entre votos y súplicas y vítores. Les llamaban defensores de la patria, libertadores de la República y del Imperio de Roma, de cuyas armas y de cuyas manos dependían tanto su libertad y salvación como la de sus hijos. Suplicaban a todos los dioses y diosas para que fuese feliz su marcha, favorable a la batalla, pronta su victoria sobre el enemigo. Pedían verse obligados a cumplir los votos que hacían por ellos para que de la misma forma que en esos momentos los acompañaban llenos de preocupación, también después los invitaban, les hacían ofrecimientos, les importunaban peleando cada uno con el ruego de que le cogiesen a él antes que a los demás lo que necesitaban para ellos y para sus monturas. Todos se lo daban de buena gana y en abundancia. Los soldados se mostraban a cada cual más parco, no cogiendo más de lo necesario. Tomaban el alimento sin detenerse ni alejarse de las enseñas, marchaban día y noche, apenas concedían al descanso lo imprescindible para las necesidades naturales del organismo. Era una marcha legendaria. Pero no todo era entusiasmo, no todo eran loas a la heroicidad y a la patria. Había que trabajar, para que no se fuesen al traste las esperanzas y esas palabras de gloria y victoria. Por lo que se había enviado mensajeros al cónsul Marco Livio para anunciarle su llegada y preguntarle si quería que llegasen en secreto o abiertamente, durante el día o durante la noche, y para preguntarle también si se iban a establecer en un único campamento o en dos. La elección estaba clara. Se prefirió entrar de noche y en secreto. El cónsul Livio había hecho circular por el campamento la orden de que acogiesen los tribunos a los tribunos, los centuriones a los centuriones, los soldados de caballería a los de caballería y los de infantería a los de infantería, pues era preciso que no se ampliase el campamento, porque así el enemigo no se daría cuenta de la llegada del otro cónsul. Además, no iba a ser difícil apretarse un poco más en las tiendas, porque el ejército de Claudio no había llevado consigo casi nada más que las armas aquella expedición. Las tropas de Claudio iban en modo comando, pero durante la propia marcha se habían incrementado los efectivos con voluntarios, pues se habían presentado espontáneamente tanto soldados veteranos que ya habían cumplido su servicio de armas como jóvenes que rivalizaban por dar su nombre. El campamento del otro cónsul, de Marco Livio, estaba cerca de Senigalia, y Asdrúbal estaba a unos 500 pasos de distancia. Nos cuentan las fuentes que 7 días tardó en recorrer Cayo Claudio Nerón los 400 kilómetros de distancia desde el sur donde estaba hasta el campamento de Marco Livio. Y cuando estaba cerca, Nerón paró
detrás de los montes para esperar y entrar en el campamento por la noche. El plan era sorprender a Asdrúbal, así que no podía saber nadie que se estaban reuniendo. Entraron en silencio y fueron conducidos cada uno a la tienda de su compañero, centurión, centurión, tribuno, tribuno, jinete, jinete, todo según la graduación y con gran alegría. Al día siguiente hubo consejo, un consejo militar al que asistió también el pretor Lucio Porcio Lícino, el de la carta del principio, y tenía su campamento pegado al de los cónsules. Y antes de que ellos llegaran, había jugado un poquito con los cartagineses de Asdrúbal con toda clase de maniobras bélicas, conduciendo su ejército por las alturas, apostándose en pasos angostos para cerrarle el paso, hostigando por los flancos. Este tío era un crack, este tío era un campeón, y ahora estaba ahí en el consejo. Muchos decían que lo que había que hacer ahora era calma, retrasar el momento de la batalla mientras se recuperaban los soldados de Nerón, agotados por la marcha y por la falta de sueño, y al mismo tiempo daban tiempo para que se tomase algunos días, el cónsul, para informarse acerca del enemigo. Pero Nerón dijo: no convirtamos en temerario lo que la celeridad ha hecho seguro. No echemos a perder, con vacilaciones de última hora, el único error del enemigo que no durará mucho tiempo. Aníbal, paralizado por la sorpresa, no ha atacado el campamento que le dejamos sin general. No ha atacado, ni ha salido de nuestra persecución, no sabe nada. Y ese error, ese instante que nos ha regalado el destino, es todo lo que nos hace falta para destruir el ejército de Asdrúbal y regresar a Apulia antes de que Aníbal se despierte. Le daremos los buenos días con la cabeza de su hermano. Quien ahora duda, quien ahora propone esperar, le entrega a Aníbal ese campamento, le entrega el paso hacia la Galia, le entrega la oportunidad de reunirse con su hermano tranquilamente, cuando quiera. ¡No podemos permitirlo! La señal debe darse ya. Debemos salir al campo de batalla y aprovechar el error del enemigo ausente, que no sabe que hemos partido, y del enemigo presente, que no sabe que estamos, que no sabe con qué fuerza le estamos cercando. No debemos salir cuando estemos preparados, sino ahora, que ellos no están menos. Se disolvió el consejo, se dio inmediatamente la señal de combate, todos engorilados a saco, y salieron todos al campo de batalla. Los cartagineses estaban ya formados delante del campamento, pero el combate no comenzó porque Asdrúbal, adelantándose a las enseñas con unos cuantos jinetes, entrecerrando los ojos, así achinándolos, vio algo raro. Dijo: aquí veo algo extraño. Vio entre los enemigos algunos que llevaban escudos viejos que no había visto antes y a caballos más flacos. Y además le parecía que había más tropas que antes, porque claro, los espías cartagineses habían hecho un ejercicio de scouting y tal, y no se correspondía. Arrugó la nariz, pensó: algo pasa. Retirada, algo pasa, no me gusta, fuera. Mandó tocar enseguida retirada y envió unos hombres al río donde se abastecían de agua y donde se podía coger algún prisionero y observar a ver si algunos tenían la piel curtida como después de una marcha reciente, y al mismo tiempo ordenó dar una vuelta a distancia en torno al campamento romano y observar si en algún punto se había ampliado la empalizada, prestando atención a ver si en el campamento sonaba la señal de batalla una vez o dos. Asdrúbal tonto no era, Tonto no era, era bien, un barca porque más largo que un día sin pan. Pero es que los romanos esta vez, Asdrúbal, lo siento mucho, esta vez los romanos lo habían hecho muy bien. Esos exploradores volvieron, informaron de todo a Asdrúbal y le indujo a error el hecho de que fue informado que los campamentos no fueron ampliados. En absoluto, había dos, igual que antes de la llegada de otro cónsul. Uno, el de Marco Livio, y otro, el de Lucio Porcio. En ninguno de los dos había habido ningún cambio, ni se habían atrincherado más, nada. No había nada diferente, no había más tiendas, nada. Pero lo que llamó la atención del veterano general de Asdrúbal, familiarizado con los romanos como enemigos, fue que, según le informaron, la señal había sonado una sola vez en el campamento del pretor, de Lucio Porcio, y dos en el campamento consular. Estos cabrones, estos perros romanos. Hay dos cónsules. Estaba convencido. Y le inquietaba a la vez porque ¿Cómo podía haber alguien tan majara como para hacer algo así? El cónsul que se había ido del sur había dejado a Aníbal solo. No podía, no. O sea, él decía: esto huele a que hay dos, pero no puede ser.
no podía sospechar de ninguna manera ni borracho lo que estaba pasando de verdad. Que Aníbal fue engañado, fue burlado en algo tan importante hasta el extremo de no saber dónde estaba el general enemigo y no saber dónde está el ejército que tenía en el campamento al lado suyo. Había momentos en los que creía que su carta no había llegado a destino. Decía, a ver si los han detenido a los jinetes y los romanos lo saben todo. Saben que nos íbamos a reunir, saben que estábamos ahí preparando en Umbría un ataque, tal y cual, y le empezó a dar como un sofoco, le empezó a dar ansiedad, porque las fuentes dicen, Livio en concreto dice, agitado por estos interrogantes, hizo apagar las hogueras y durante el primer relevo de la guardia dio la señal para recoger en silencio los petates y ordenó marcharse. Nos vamos, nos vamos, no tengo nada claro todo esto, está pasando algo muy raro. La marcha fue lamentable, según cuentan las fuentes. Con las prisas y el barullo de la noche, descuidaron la vigilancia de los guías y uno se ocultó en un escondite que ya tenía pensado, escapó, y el otro cruzó a nado el río Metauro, cuyos vados conocía bien, y se piró también. De repente, el ejército de Asdrúbal se encontraba sin guías, con tropas perdidas, algunos rendidos por el sueño que se tumbaban por el camino y dejaban las enseñas. Asdrúbal dio orden de avanzar por la orilla del río mientras la luz del día dejaba ver el camino, intentando a ver si podía encontrar un sitio más o menos propicio, pero cuanto más se alejaba del mar, más altas eran las riberas que encajonaban el río, y como no encontró vados, perdió el día y dio al enemigo tiempo para alcanzarle. Primero llegó el cónsul Nerón, con todos sus jinetes. Después le siguió Porcio con las tropas ligeras. Estos, con rápidos ataques, hostigaban desde todas partes a la cansada columna cartaginesa y Asdrúbal, desistiendo de una marcha tan parecida a una huida, quería emplazar su campamento en una altura sobre la orilla del río, y en ese momento se presentó el cónsul Livio con todas las tropas de infantería, no en orden de marcha, sino formadas y armadas para entrar en combate inmediatamente. Se unieron todas las fuerzas y se formó el frente de combate, situándose Cayo Claudio Nerón en el ala derecha romana, Livio en la izquierda y el pretor al centro. Asdrúbal, desistiendo de atrincherar el campamento al ver que había que combatir, colocó los elefantes en primera línea, delante de las enseñas, junto a ellos, en el ala izquierda, a los galos frente a Claudio, no tanto porque confiase en ellos, sino porque creía que los romanos les tenían miedo. Él mismo, Asdrúbal, se hizo cargo del ala derecha frente a Marco Livio con los hispanos, en los que confiaba ciegamente, y los ligures se pusieron al centro, detrás de los elefantes. Pero el frente de combate era más profundo que largo. Una colina que sobresalía cubría a los galos. El frente que ocupaban los hispanos chocó con el ala izquierda de los romanos. La parte derecha de la formación romana, situada más allá de la línea de combate, permanecía inactiva. La colina que tenían delante les impedía atacar tanto de frente como de flanco. Entre Livio y Asdrúbal, que estaban frente a frente, se había entablado un durísimo combate, y por ambos bandos se producía una carnicería atroz. Allí estaban ambos generales, allí la mayor parte de la infantería y la caballería romanas, allí los veteranos soldados hispanos, buenos conocedores del estilo de combate romano, y allí los ligures, pueblo duro y guerrero. Hacia allí se volvieron los elefantes, que en su primera carga habían hecho estragos en la vanguardia y ya habían hecho retroceder las enseñas romanas. Pero cuando después fueron a más la lucha de griterío, los elefantes fueron incontrolables, andaban sin rumbo entre los dos frentes como si no supiesen, es que no sabían, a qué bando pertenecían. El cónsul Cayo Claudio Nerón, en medio del combate, gritaba a sus hombres: ¿Para qué? ¿Para qué hemos recorrido entonces tan largo camino, tan aprisa? ¿Para quedarnos aquí, clavados al suelo como estacas, mientras nuestros compañeros luchan y mueren más allá de esa maldita loma? Hemos marchado de noche, con el sudor pegado al cuerpo. Hemos atravesado media Italia con la sed en la lengua y la gloria en la mirada. ¿Y ahora? ¿Ahora vamos a quedarnos mirando? ¡Formad! ¡Legionarios, conmigo! Por detrás de nuestras líneas daremos la vuelta a esta batalla por donde menos lo esperan. Por el flanco y por la espalda, como el filo que se clava donde no hay escudo. Retiró algunos cohortes del ala derecha donde iban a estar inactivos más que tomando parte en la lucha, porque no hacían nada, y dando un rodeo, las llevó por detrás de las líneas romanas, atacando el flanco derecho enemigo, cosa con la que ni siquiera los romanos contaban, pues imagínate los cartagineses, ni locos se lo imaginaban. La maniobra fue tan rápida que apenas habían aparecido por el flanco cuando ya estaban atacando la retaguardia. Hispanos y ligures eran diezmados por todas partes, el frente, los flancos, la espalda. La matanza había alcanzado ya a los galos.
Allí la lucha fue mínima, pues gran parte de ellos había abandonado ya las enseñas, dispersándose durante la noche, echándose a dormir en cualquier sitio, y los que quedaban, agotados por la falta de sueño y por la marcha, a duras penas sostenían las armas. Además, era ya mediodía y la sed y el calor los dejaba con la boca abierta, expuestos al degüello o la captura en masa. Según Polibio, murieron 6 elefantes y fueron capturados 4. Cuenta Livio que fueron más los elefantes muertos por sus propios guías que por el enemigo, porque nos dice que parece ser que los guías tenían un martillo y un escoplo de carpintero, y cuando las bestias, los elefantes, comenzaban a encabritarse, para no diezmar sus filas, les colocaban el escoplo entre las orejas en el punto donde se articula la cabeza y el cuello, y se lo clavaban dándoles un golpe con todas sus fuerzas. Asdrúbal aguantó como pudo, sostuvo a los combatientes alentándolos, daba ánimos, recuperaba las filas, intentaba levantarlos a todos, pero no había nada que hacer. Y cuando vio que estaba todo perdido, cuando el triunfo romano era indudable, para no sobrevivir a aquel ejército tan grande que había seguido su nombre, miró al frente, espoleó su caballo y se lanzó contra una cohorte romana. Allí cayó peleando una leyenda, Asdrúbal Barca, digno hijo de su padre Amílcar y digno hermano de Aníbal. Cuenta Tito Livio que jamás durante aquella guerra púnica, jamás se había matado a tantos cartagineses enemigos en una sola batalla. Daba la impresión, según Livio, que se les había devuelto un desastre equiparable al de Cannas. Porque dice que, ojo a las cifras, dice que murieron 57.000 enemigos y 5.400 fueron hechos prisioneros. Polibio, por su parte, dice, a ver, no te flipes tanto, cifra los muertos en 10.000 y 2.000 los presos. Aún así, 10.000 son cifras terroríficas en una batalla. Fue algo increíble. El botín fue inmenso, de todas clases, incluso de oro y de plata. Se recuperaron a más de 4.000 ciudadanos romanos que estaban presos en poder de Asdrúbal. Dicen las fuentes que estos presos 4.000 recuperados fueron una cifra para compensar los 8.000 que cayeron por el bando romano entre romanos y aliados. Tal fue la carnicería, tú imagínate, más allá de las cifras, tal fue la barbaridad de lo que ocurrió ese día, que los vencedores estaban hastiados de tanta sangre y de carnicería. Tanto fue que al día siguiente se le dijo al cónsul Livio que había algunos galos y algunos ligures que estaban escapando y que con la caballería se les podía dar caza rápidamente. Y Marco Livio dijo, no vamos a perseguirlos. Mejor que haya algunos supervivientes que anuncien la derrota del enemigo y nuestro valor. A la noche siguiente, el cónsul Nerón partió hacia Apulia a toda velocidad, porque no olvidemos que estaba por ahí Aníbal todavía, y al 6º día llegó a su campamento permanente cerca de Aníbal. Su paso fue celebrado con menor afluencia de gente, pues no le había precedido ningún mensajero, pero con un entusiasmo tan grande que no podían controlar la alegría. Y en Roma, la situación había sido de una tensión que se podía cortar. A lo largo de todos aquellos días, desde que llegó la noticia de que el cónsul Claudio Nerón había partido, en ningún momento, desde la salida hasta la puesta del sol, abandonó la curia o a los magistrados un solo senador, ni el pueblo ni el foro, todos allí. Las matronas, ya que no podían prestar ningún otro servicio, se dedicaron a las plegarias y los conjuros y abrumaban a los dioses con súplicas y con votos recorriendo todos los templos. Así de inquieta y en vilo estaba la gente en Roma, cuando le llegaron primero vagas noticias de que 2 jinetes narnienses, venidos del frente, habían llegado al campamento que bloqueaba las gargantas de Umbría, anunciando que el ejército de Asdrúbal había sido destrozado. Al principio se prestó oídos a la noticia sin darle mucho crédito, pues era una noticia demasiado importante y feliz como para hacerse la idea y acabar de creérsela. No estaba el horno para bollos, además le restaba credibilidad a su propia celeridad, porque según se decía la batalla había tenido lugar hacía 2 días, no podía ser que tan rápido la noticia corriese. Después llegó una carta remitida por Lucio Manlio Acidino desde el campamento, informando de la llegada de los 2 jinetes narnienses. Esta carta, llevada al tribunal del pretor a través del foro, hizo salir de la curia al senado, y la población acudió corriendo hacia las puertas de la curia tan atropelladamente que el mensajero no podía ni entrar, sino que era llevado a rastras entre preguntas, gritos de que se leyese la carta en los rostra antes que en el senado. Los magistrados consiguieron apartar a la gente del mensajero, contuvieron a la masa y se pudo difundir la alegría en unos ánimos incapaces de controlarla.
La carta fue leída primero en el Senado y después en asamblea pública. Y según el talante de cada cual, unos se alegraban sin reservas y otros no estaban dispuestos a darle el menor crédito hasta oír a un enviado o una carta de los cónsules. Precisamente llegó a continuación la noticia de que se acercaban los emisarios y entonces sí que corrió la gente, de todas las edades, impaciente cada uno por ser el primero en apurar con sus ojos y sus oídos tanta dicha. Una masa ininterrumpida de gente llegó hasta el puente Milvio. Los emisarios, que eran Lucio Veturio Filón, Publio Licinio Varo y Quinto Cecilio Metelo, fueron flanqueados por gente de toda condición social y llegaron hasta el foro entre preguntas de la gente. A ver qué ha pasado, ¿está mi familia bien? ¿Mi padre? Nada. Y a medida que cada uno se enteraba de que había sido destruido el ejército cartaginés y Asdrúbal muerto, y de que las legiones romanas estaban intactas y a salvo los cónsules, inmediatamente se difundía la noticia y se compartía la alegría. Después de que estos emisarios llegaran con dificultad a la curia y de retirar con mucha más dificultad a la multitud para que no se metiese entre los senadores, se leyó la carta en el Senado. Después, los emisarios fueron conducidos ante la asamblea. Lucio Veturio, una vez leída la carta, contó de manera más personal todo lo que había pasado, en medio de grandes muestras de aprobación y al final incluso en medio del clamor de todos aquellos reunidos que no cabían en sí de gozo. De allí salieron unos corriendo hacia los templos, para dar gracias a los dioses, otros a sus casas para compartir con sus mujeres y sus hijos las noticias. El Senado decretó 3 días de acción de gracias, ya que los cónsules Marco Livio y Cayo Claudio Nerón, salvando su ejército, habían destruido las legiones enemigas y a su general. El pretor Cayo Hostilio proclamó ante la asamblea de la plebe esta celebración, en la que estuvo toda Roma presente. Todos los templos se vieron igualmente llenos por una multitud durante los 3 días. Las matronas, con sus mejores vestidos, acompañadas por sus hijos, daban gracias a los dioses inmortales, liberadas de todo temor, como si la guerra hubiese terminado. Aquella victoria contra Asdrúbal cambió además la situación de la vida ciudadana. La cambió hasta el punto de que a partir de entonces, como si estuvieran ya en paz, se recuperó la vida económica. La gente hacía transacciones, vendía, compraba, prestaba dinero. Se estaba recuperando la ilusión, las ganas de vivir normal. Por desgracia, no conocemos el contenido exacto de esa carta, pero posiblemente dijera algo así. Al Senado y el pueblo de Roma, desde el campamento de Lucio Manlio Acidino. El ejército de Asdrúbal ha sido destruido. El general cartaginés ha muerto en combate. Nuestros cónsules, Marco Livio y Cayo Claudio, están vivos. La victoria es total. Aunque la guerra todavía no había terminado, aquel día Roma, por primera vez en mucho tiempo, supo que tenía opciones de ganarla. Supo que era capaz de derrotar al mito de los Barca. Madre mía, estoy casi sin voz, ¿eh? Voy a beber agua porque el último discurso de Claudio Nerón en el combate casi me rompe. Un momento. Ahora empieza la sección sin música, la sección en la que hoy recupero un poco la voz, porque ha sido un programa muy intenso, un programa muy demandante a nivel de narración, porque ha habido batallas. Hacía tiempo que no narrábamos tantas batallas, ¿eh? Aquí, madre mía. Pero hoy ha sido un programa intensísimo. La derrota de Asdrúbal, cómo ha pasado por los Alpes, cómo ha ido para allá, la maniobra de Cayo Claudio Nerón. Todo muy propagandístico romano, ¿eh? Ya no sé ni hablar, ya me traban las palabras. Pero bueno, esto es la sección sin música, la sección en la que yo me pongo un poco más cómodo en la silla y te cuento cositas como por ejemplo darte las gracias. Lo primero, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por ser lo más importante en este binomio que hacemos de Roma Eterna, tú y yo aquí, mano a mano, hombro con hombro, escudo con escudo, casco con casco y pechito con pechito, como decía la canción. Programa en el que casi muero cuando he grabado lo de Cayo Claudio Nerón diciendo, ¿ahora qué? Hemos estado haciendo esa marcha para nada, venga, va. He notado
Ha habido ahí un pequeño... Pero bueno, ahora cuando acabe de grabar estaré sin hablar 2 días y ya está. Y apañado. Mucha hidratación, mucha cuidar la garganta, caramelitos buenos y me abrazo a la botella de agua para decirte gracias. Gracias por estar aquí una semana más, gracias por acompañarme, gracias por formar parte de esta familia de Roma Eterna. Y hoy, en esta sección sin música, en la cual, si tú no quieres, ya te puedes ahorrar y puedes salir, si quieres, no hace falta que te quedes hasta el final, pero si te quedas vas a descubrir cositas. Sí que hoy toca darte las gracias doblemente porque lo vivido en la Tárraco Viva fue alucinante, fue una auténtica pasada. Estuvimos ahí hablando de la divulgación, estuvimos presentando el libro de Néstor, de Pedro, el mío. Estuve ahí varios días en el festival, me encanta Tárraco Viva, me encanta. Ojalá poder ir el año que viene también y poder participar más. Me gustaría dar charlas o lo que sea. Me gustaría poder participar, ayudar y estar ahí. No sé, es un sitio muy bonito. Es como el Disneyland para los de las clásicas romanas. Este tipo de festivales son muy bonitos. Me gustaría ir a otros festivales por España también, más sitios. En León, en Complutum me han hecho algo también ahí. Me gustaría ir a Sagunto también, que Sagunto es un sitio muy importante. Me gustaría ir a Cartago Nova. En Lugo creo que también hacen algo guay. Me gustaría ir también a Extremadura, Mérida. Sí, son festivales chulos. Y hoy tengo que contarte que estamos acabando mayo. Estamos ya, si escuchas esto, nada más salir, estamos a 28 de mayo. Quedan ya solamente 2 meses completos para que vuelva la sección de la gente buena, la sección de la gente de bien, los cuadernos de dioses. Porque aunque esté en Podium Podcast, no cambia nada. Ya has visto que no cambia nada, salvo que he ajustado la hora de publicación, la fecha, para todos los miércoles. Aparte de eso, no cambia nada. Entonces, vamos a ver, porque hay que ajustar y hay que decidir los dioses que vamos a tratar este verano. Por lo que te voy a decir los que ya tenemos. Tenemos, por orden de aparición, Júpiter, Juno, Marte, Vesta, Venus, Vulcano, Diana, Apolo, Belona, Neptuno, Minerva, Baco, Ceres, Plutón, Bonadea, Mercurio y Angerona. Tenemos un montón de dioses. Y cada vez se vuelve más complicado elegir un dios porque creo que los del panteón más potente los tenemos ellos ya. Yo tengo 4 nombres porque son 4 semanas que esta vez serán los miércoles cuando saldrán o los sábados, aunque estoy ahí a ver si podemos dejarlo programado para los sábados, pero como hacemos miércoles, creo yo que sería razonable los miércoles, siendo agosto, miércoles 6, miércoles 13, miércoles 20 y miércoles 27. Son 4 miércoles y es decidir a ver qué dioses tratamos. Yo tengo en mente estos 4. Te voy a decir a ver qué te parece. Quirino, Cibeles, Mitra e Isis. Dirás, bueno, Mitra, Isis... Bueno, Mitra, ojo, Mitra se convirtió en un culto muy importante e Isis fue muy importante durante el Imperio. Esas son mis ideas, mis propuestas. Quirino, Cibeles, Mitra e Isis. Si tienes algunas otras, dímelo en comentarios o mándame un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com romaeternapodcast@gmail.com porque Roma Eterna no cierra en verano. Aquí seguiremos dando el callo porque tenemos que estar ahí al pie del cañón, dando el callo Claudio Nerón. Hoy hemos estado. Y con este chiste lamentable te vuelvo a reiterar mi agradecimiento y te emplazo a que me sigas en redes sociales, Twitter, Instagram, en Facebook también estamos, en Threads, todo, TikTok, YouTube Shorts, voy subiendo los vídeos que hago, los memes y demás. Y también puedes suscribirte al Patreon si quieres para apoyar mi tarea de divulgador, o bien a los fans de iVoox puedes apoyar económicamente por estas vías, o bien un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, o bien a través del botoncito azul de iVoox, o bien en Patreon donde subo audios exclusivos, contenido más allá de las cámaras y más allá de los micros y cositas que van pasando. Y dicho esto, deseando que los dioses os protejan a ti y a los tuyos durante toda esta semana, me despido y te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
se me ha roto la voz, ¿eh? Uf, ha habido un momento que he tenido que parar la grabación porque se me ha roto la voz. Es que quiero darle tanta intensidad, quiero darle tanto énfasis, que a veces digo, a ver, la voz tiene un límite, ¿eh? La voz tiene un límite. Y además, esto te lo digo a ti en confianza porque ya estás al final. He grabado 2 programas seguidos porque para hacer lo de Tárraco Viva y para hacer grabaciones, que estuve en Podium Podcast el día 7, para hacer esas grabaciones, el día 7 de mayo en Podium Podcast, grabando 2 programas, y el 24 y 25 en Tárraco Viva, hay que preparar todas esas cosas, por lo que tengo que adelantar trabajo. Y he grabado el programa anterior y este seguidos, por lo que ahora mi voz está en la mierda. Absolutamente en la mierda. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias, de verdad. Y te mando un fuerte abrazo. Espero que los dioses os sean propicios a ti y a tu familia. Y te espero en el siguiente. Adiós.